¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a dar inicio al gran round del día de hoy. Agradecemos a la doctora Perla Rocío Colunga Pedraza por acompañarnos aquí el día de hoy. Ella es médico especialista en medicina interna y subespecialista en hematología por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente es profesor asociado del Servicio de Hematología y Trasplantes del Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González en Monterrey, México. Actualmente ella es autora de más de 50 artículos científicos, forma parte del miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y secretaria de Investigación Clínica. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy para presentar complicaciones post-trasplante halogénico, lo esencial para el médico internista. Muchas gracias, doctora. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto para mí estar acompañándolos. Siento que tiene mucho eco, pero me dicen si escuchan raro, me cambio al del podio. Solo que no se ve. ¿Quién de aquí ha manejado complicaciones post-trasplante? Es decir, que tengan en sala a su cargo un paciente que lo trasplantaron y le dicen, va en el día 0, en el día 1, en el día. Levanten la mano. Uy, no, sí, un montón. Perdón de antemano. Sé que son pacientes complicados. No, mi idea es como visibilizar lo que ustedes ven un poco más común. No los voy a marear digamos que con un solo tema. Cuando me invitaron dije, pues, ¿qué les puedo platicar que no esté tan visto o qué les puedo platicar que realmente les sea útil, ¿verdad? Y pensé en las complicaciones que ven en la sala, ¿verdad? Finalmente creo que todos nos rompemos la cabeza cuando estamos ahí. Yo también estuve en su lugar y también dije, ¿qué es eso? El día -8, -5, ¿de qué están hablando? Y pues creo que ahora ustedes merecen pues que les expliquemos un poquito más y a la vez también me pongo a sus órdenes y a todo el equipo de residentes y de todo, a que si ustedes tienen alguna duda de algún paciente hematológico, que haya comunicación, ¿sí? Eso significa no tengan, digo, cada quien anda en sus cosas, ustedes están muy ocupados, allá en hemato pues la consulta y que fulanito y que la transfusión me lo regresaron, pero eso no significa que no deba de haber comunicación, ¿sí? Entonces, pues los invito a eso, a que nos unamos un poquito más y también la mayoría tiene mi teléfono y si no, pues ahí lo comparten y adelante, de que doctor, ¿este caso qué? Y con gusto yo les puedo ayudar. O quiero ver el frotis, quiero ver la médula. Por ahí debe de haber algunos enfermos que les guste hemato. Por lo menos 1 o 2. Entonces, no le tengan miedo, acérquense, porque si no lo conocen, pues no van a saber si definitivamente les gusta o no. No se queden con lo de la sala, roten en la consulta de hemato y estén un poquito más en contacto. Los profesores de hemato, creo que prácticamente todos estamos ahí un buen número de horas y de rato, entonces pues las puertas están abiertas. Entonces vamos a iniciar con este tema. Así lo nombré, pero no son todas las complicaciones post-trasplante. ¿Qué pasa? Bueno, siempre la verdad nos gusta presumir a los hematólogos. Es un procedimiento único en la medicina y sí, claro, sin duda ha revolucionado el tratamiento de muchos pacientes de muchas enfermedades. El que se conoce el doctor Donald Thomas como padre del trasplante, pues incluso ganó un premio Nobel y no hace mucho falleció. O sea, lo que quiero decir es que este procedimiento no es algo tan nuevo, ¿verdad? Tenemos pocos años y en esos pocos años pues vamos a decir, revolucionado el pronóstico de estos pacientes. Pero ¿qué pasa? Bueno, pues a mí siempre me gusta decir células madre y todos los pacientes y todo el mundo cree que es miel sobre hojuelas y qué bonito y el paciente se imagina que le van a poner las células madre y va a revivir porque entonces todo el mundo se ha encargado de venderlo como un procedimiento único que nos repara tejidos y claro, o sea, el trasplante te restaura por completo todo tu sistema hematopoyético, pero ¿qué ocurre? Podemos tener alteraciones en cualquier nivel, neuropsicológicas, pulmonares, renales. Vean cómo toda la medicina interna la podemos ver en un paciente de seguimiento post-trasplante. Entonces, ¿qué es lo que debe conocer el médico internista? Creo que nos vamos a enfocar en enfermedad de injerto contra huésped con un foco particular en la presencia de la enfermedad aguda, en mucositis, cistitis hemorrágica y pues como me encanta a mí, a lo mejor no está el síndrome de liberación de citocinas.
Ok, nada más recordarles muy brevemente cómo es un trasplante o cómo lo clasificamos. No es el motivo del tema, pero como para, seguramente hay R1 y como para situarlos en el punto, cuando lo hacemos del mismo paciente, para algunas enfermedades hematológicas se llaman trasplantes autólogos. Alogénico cuando es de otro donador, o sea, de un hermano, de un familiar, o puede ser no relacionado, no familiar. De esos halogénicos, el haploidéntico es el que más hacemos en nuestro centro, que son nada más mitad idénticos, porque la mayoría de los pacientes tienen un donador haploidéntico y un pequeño porcentaje tienen uno idéntico. Entonces, para situarnos, esto es lo que ocurre, ¿verdad? ¿Por qué se complica el paciente? Bueno, porque luego el paciente dice, me mataron después del trasplante, pero lo cierto es que no. Ellos ya tenían una enfermedad, ya tenían quimio previa, tratamientos previos, la misma fragilidad que te da la enfermedad, y algunos de ellos tienen actividad de su enfermedad. Entonces, ¿por qué se complican? Pues porque están frágiles, tienen actividad de la enfermedad por efectos secundarios de terapias previas, como que pacientes que ya tienen neuropatía, que tienen sobrepeso con tanto corticosteroide, sarcopenia, ¿verdad? Exposición a citotóxicos y radiación. Y pues hay algunos que tienen tratamientos de inmunosupresión. Día cero es lo que llamamos al día del trasplante. Antes del trasplante, sin embargo, ocurre todo el proceso de preparación. A mí me gusta explicarle a los pacientes, bueno, el trasplante no es una cirugía, el de médula ósea, el que lo hacemos de sangre periférica, pero es todo un proceso que es prácticamente igual de riesgoso como si fuese una cirugía, en el cual ponemos quimio, porque luego la gente no cree que el trasplante es quimio, y el trasplante es quimio porque tenemos que barrer todo el sistema hematopoyético que tenemos en médula ósea y tenemos que prepararlo para que pueda recibir las células. Las ponemos en el día cero. Después de eso es cuando pueden ocurrir la mayoría de las complicaciones. Ok, en nuestro hospital ya les había platicado, pero hacemos dos cosas particulares como de nuestro centro. Hacemos mayoría de trasplantes que son haploidénticos, o sea, no totalmente idénticos, y con ello conferimos un poco más de riesgo para toxicidades. Y los hacemos de forma ambulatoria, es decir, que de inicio el paciente no se interna. Ustedes han visto que tenemos 2 camas de trasplantes y se hacen más de 100 trasplantes por año. Entonces no podríamos hacer ese número de trasplantes ni atender a todo ese número de pacientes sin nada más con esos 2 cuartos, ¿verdad? Porque ocupan, como ustedes ya han visto, algunos pacientes ocupan 2 semanas como mínimo y porque lo hacemos ambulatorio. Si no, seguro estarían un mes. En el IMSS, por ejemplo, y en otras instituciones mexicanas, los pacientes están advertidos que se van a quedar más de un mes internados, encerrados solos en una habitación. Eso es, así les dicen y pues el paciente dice, no quiero, y algunos vienen acá, se trasplantan acá, porque nuestra mediana de días de internamiento, por ejemplo, para un trasplante autólogo, es como de 4 o 5 días, y la mayoría no se internan, no, 80% no se internan, 20% sí, y en los trasplantes, por ejemplo, los haploidénticos, yo los agarré desde que iba en el R1 y hemos ido mejorando bastante y al inicio internábamos 80%, o sea, casi todos, pero poquitos días, una semana, que es un éxito para un trasplante de este tipo. Y ahora internamos como la mitad sí, la mitad no, vamos muy bien, porque el efecto centro, es decir, las generaciones deben de ir mejorando, así como ustedes seguramente, alguien abajo de ustedes fue subiendo el estándar de calidad, de atención, de clasificación de los pacientes y seguramente la atención debe ir a mejorar. Eso es lo que ocurre también en el ámbito del trasplante. El efecto centro es algo de lo más importante, ¿verdad? ¿Y por qué me interesa mucho que ustedes lo conozcan? Pues ustedes son totalmente parte del equipo. A veces no lo sienten así, pero por eso los invito a que se sientan como ello, porque durante el día el residente de hemato está pendiente, también en la tarde, noche les marcan al teléfono de trasplantes y todo, pero finalmente a ustedes es a quien los ingresan al cuarto. Y a veces no saben ni qué pasó con el paciente ni nada. Entonces, pacientes de este tipo, comunicación inmediata. Ahora vamos a empezar con el AGE porque es la complicación de las inmediatas post-trasplante, que es la que más morbilidad nos da. ¿Qué es? Pues es una reacción mediada por las células del donador que quiere contra el tejido nuevo del receptor. ¿Qué ocurre? Pues tenemos un porcentaje, digo, AGE, a lo mejor ustedes que se hayan metido mucho, si han tenido en este año pacientes muy graves con injerto, y algunas personas aquí han trabajado también con ese tema de investigación, entonces seguro sí lo conocen. 30-50% pueden presentar agudo, pero vean esto, grave
hasta el 14-30% de los pacientes. Es un efecto de las células del donante contra el receptor. Y vean esto, cómo es importante la enfermedad de injerto contra huésped porque es una causa de mortalidad importante. Entonces les curamos una cosa para darles otra cosa, que es lo que es el dolor del médico hematólogo. Yo creo que es lo que más preocupación nos da. La enfermedad de injerto contra huésped es esta que ven aquí de color naranja. Tempranamente, menos de 100 días del trasplante, es 15% de causa de mortalidad. Es decir, que después de que la misma biología de la enfermedad o de las infecciones, pues es prácticamente de lo más común es una mortalidad bastante alta. Pasando los 100 días, pues tampoco es despreciable, es 13%. Entonces, es una enfermedad que les damos, como que les quitamos una enfermedad y les damos otra enfermedad. Por eso es necesario estar al pendiente. Clásicamente se clasificaba como agudo antes de 100 días y crónico más de 100 días. Ahora ya se sabe que esta enfermedad es un continuo, ¿verdad? En el que en todo momento podemos tener inflamación, como en la presentación clásica de enfermedad de injerto contra huésped aguda. Podemos tener lesión, después reparación y en las fases más crónicas, incluida la fibrosis, que es la que puede provocar daño. Nos vamos a enfocar en este momento en el agudo. Tenemos la forma clásica que se caracteriza por inflamación. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos también presentaciones más allá de los 100 días, pero que se presentan por inflamación y lesión, como un H agudo, y algunos que remiten y luego recurren. Eso se le llama recurrente. Y algunos que nunca se quitan, incluidos pasando los 100 días, ¿verdad? Entonces, es muy importante reconocerlos. ¿Qué ocurre? La quimio de acondicionamiento, las que dije que ponían, todavía ni está trasplantado si ya les estamos dañando el endotelio, ¿verdad? Con la quimioterapia de acondicionamiento damos lesión tisular. ¿Y eso qué va a producir? Pues va a producir elevación de interleucina 6, de factores de necrosis tumoral alfa, y eso a su vez, ¿qué provoca? Provoca que las células presentadoras de antígeno, macrófagos, puedan dar la indicación a los linfocitos T para que vayan a hacer un daño ahora sí citotóxico, que eso se considera la fase efectora. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Pues ya platicábamos que hay diferentes grados de compatibilidad. La discordancia en el HLA es de mayor riesgo, es decir, un haploidéntico tiene más riesgo que un trasplante halogénico idéntico de tener esta enfermedad. Algunos dicen que cuando trasplantamos de mujer a hombre también nos da más riesgo. El número de gestas previas, es decir, una mujer multípara tiene mayor riesgo. La edad del donador también es sumamente importante. Siempre se prefiere un adulto joven. El ABO también del grupo de sangre, el estatus de CMV, la fuente de las células. Aquí hacemos esta. Sangre periférica. Médula ósea sí podemos hacer, tenemos acreditación para hacer trasplante de médula ósea, pero no tenemos tanta experiencia acumulada y no da tantas ventajas sobre la sangre periférica. ¿Qué ventajas te da la sangre periférica? Tiene más linfocitos T, entonces sí, te da más riesgo de injerto, pero también te ataca más la enfermedad, te hace más efecto injerto contra leucemia o contra tumor. ¿Y qué va a provocar? Por ejemplo, en nuestro centro, que no tenemos acceso a terapias blanco, terapias costosas, algunos pacientes entran con enfermedad. Entonces, hacerlo de sangre periférica es incluso beneficioso sobre la médula ósea porque también vas a tener este control de la enfermedad de injerto contra tumor, ¿sí? O injerto contra leucemia, linfoma o lo que sea. Entonces, que sepan que nosotros hacemos, el número 1 es trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, usamos como fuente sangre periférica y el haploidéntico es el más común. Eso es lo que tienen que saber de aquí del centro. Vean, por ejemplo, el H cutáneo agudo, creo que eso es lo que quizá les ha tocado a muchos en grados extensos que los tenemos que internar. Se trata de un rash maculopapular clásicamente en manos, en tronco, en tórax, puede extenderse en todo el cuerpo. En algunos pacientes puede ser la única manifestación, pero ustedes ya saben que todo este tipo de dermatosis, miren esta Victoria, que le encanta la derma, entonces, pues, muchas cosas te pueden semejar este rash, no es nada más el injerto. Entonces, ¿qué es importante? Pues el diagnóstico diferencial, ver la clínica, saber que puede ser la única manifestación y no necesariamente tiene que estar asociada a otros grados de injerto. Ni modo, aquí les toca a los que conozco, ¿verdad? Participar. El H agudo gastrointestinal, ¿qué ocurre con el H agudo gastrointestinal? Vean, aquí hay muchos que quieren gastro, entonces
es muy típico que platicamos el paciente gastro y dicen, no, pues es por lo mismo, la enfermedad está muy malito, la leucemia, pero vean qué pasa. Podemos tener síntomas gastrointestinales altos y también bajos. Lo más común en el agudo gastrointestinal es la típica diarrea osmótica que no puede parar, pero también podemos tener síntomas del tracto gastrointestinal alto, como náusea, anorexia, dispepsia, pérdida de peso, y como ustedes saben, un paciente inmunosuprimido, trasplantado, ¿cuáles serían los diferenciales de todos estos síntomas? Pues ya la típica de esófago, CMV, herpes y cándida, ¿verdad? Hay que ir a ver. Entonces no hay otra forma más que con endoscopía, ¿de acuerdo? Para cuando sean residentes de gastro, nos echen la mano cuando tengan estos síntomas porque es importante. ¿Por qué? Porque yo le voy a dar esteroides si es injerto y si le doy esteroides y es un CMV, ¿qué va a pasar? Lo voy a activar mucho más. Entonces, es ahí la importancia del manejo multidisciplinario. De todas maneras, al final lo vamos a revisar. Es igual las lesiones del tracto gastrointestinal bajo. ¿Qué ocurre con las de tracto intestinal bajo, con la diarrea? Pues aquí típico, que clostri, ¿verdad? Entonces, como sea, ocupamos bastante del apoyo del gastro y a veces nos aventamos. Imagínense un paciente que no está internado y lo tenemos con H y no lo queremos internar porque no está deshidratado, no hay cuartos, es típico, ustedes lo saben, no hay cuartos. En urgencias me lo batearon, no lo reciben porque no tiene fiebre, está estable. Ahorita urgencias está como muy tenso todo, ¿verdad? Entonces lo empezamos a manejar, pero medio a ciegas y con la bendición de Dios, y es riesgoso, ¿verdad? O sea, se tiene un paciente que descartar todas las otras etiologías. Y el hepático, ¿cómo lo van a ver ustedes? Lo van a ver como una lesión de tipo colestásico. El paciente va a tener ictericia, algunos pueden tener algo de edema, la elevación de transaminasas también puede ocurrir, pero igual, ¿verdad? Podemos tener diagnósticos diferenciales, reactivación de hepatitis virales, DILIs. Son pacientes que están con múltiples fármacos, entonces que definitivamente tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Ahora, para el diagnóstico, lo único que es así como medio gold standard es la biopsia y ni siquiera. Tenemos más bien criterios de clasificación en la que nosotros tenemos que auxiliarnos, como les dije, con algo de endoscopía, descartar los otros diagnósticos y finalmente ya quedarnos con el diagnóstico de la enfermedad injerto contra huésped. Para la piel, por ejemplo, tenemos diferentes puntuaciones dependiendo de la extensión. El rash que se extiende en menos del 25% es como lo menor, pero incluso podemos llegar a la eritrodermia o la descamaciones en más del 50% de la piel. Y en diarrea por igual, típico que lo clasifican por litros y mililitros. La verdad es que es difícil ese tipo de clasificación, pero pues nos guiamos por la clínica, estado de hidratación, si el paciente está hipotenso, iniciamos tratamiento, ya después lo puntuamos, grado 1 y 2 lo consideramos injerto leve y 3 y 4 moderado y grave, ¿sí? Entonces, estos son los outcomes que sí afectan mucho la calidad de vida. El manejo, ¿cómo debe de ser? Pues no es el tema de esta charla, pero hay formas de optimizar la profilaxis para la enfermedad de injerto contra huésped. Nosotros ya hemos adoptado algunas cosas como incorporar nuevos agentes de prevención, estar vigilando los niveles de inmunosupresión posterior. Por ejemplo, cuando ustedes ven que les dejamos, siempre van a escuchar tacrolimus más micofenolato, ¿verdad? Esa es la combinación como típica, más la ciclofosfamida post-trasplante. Y ya ven que pedimos un tubo para los niveles de ciclosporina. Para esto un tubo para los niveles de tacro. Es precisamente para evitar que tengamos presencia de esta enfermedad. Entonces, sí es bien importante también monitorear los niveles. Y pues la profilaxis que ya habíamos comentado y la terapia de soporte. Los esteroides son la piedra angular. No voy a hablarles de las líneas subsecuentes porque no tiene caso, pero ustedes saben lo que pasa con los corticosteroides, ¿verdad? No les tengo que decir hiperglucemias, aumento de peso, hipertensión, más la hipertensión que te puede dar el puro tacrolimus, pues es una bomba al paciente, ¿verdad? De riesgo cardiovascular para los que quieren cardio. O sea, son pacientes que son medicina interna completos, ¿verdad? O sea, es para que uno diga, estoy bien orgullosa de haber terminado interna porque sí me sirvió. De verdad que me hacen pensar estos pacientes. Por ejemplo, tengo un paciente que falleció hace poco. Ya voy a llorar, ¿verdad? No, pero él tuvo injerto, tuvo CMV, estuvo en terapia intensiva muchas veces, pero vivió bien. Se fue de viaje antes de morir, falleció como muy agudo, sin enfermedad.
y tuvo una calidad de vida, se fue de viaje a Europa, tenía lana. Entonces vivió bien a gusto. Después de haber pasado por todo esto, yo dije, de verdad, donde no hubiera hecho interna, yo creo que no lo saco, de verdad. O sea, sí es importante lo que ustedes están ahorita estudiando. Y no lo vean como de paso, ¿verdad? Algunos sí, y se vale, se vale. Y el H agudo grado 3 y 4 lo manejamos con dosis altas. Ustedes ya saben dosis altas, ven pacientes ya de hemato, pacientes de reuma. Por aquí debe haber algún curiosito que quiera hacer reuma, ¿verdad? Y las dosis, pues ustedes ya están acostumbrados a manejar eso, pero estos no son pacientes sanos, previamente sanos, como un paciente con arteritis. Entonces son pacientes que ya tienen quimio, ya tuvieron leucemia, ya tienen disfunción pancreática, ya tuvieron pancreatitis por asparaginasa previa. Entonces son medicina interna nuevamente, ¿verdad? Todo un libro abierto. Y ahora pasando a mucositis, no estoy segura qué tanto les haya tocado ver. Todos tienen algún grado, la mayoría tiene algún grado aunque sea leve. Los invito a revisar muy bien, ahorita les voy a decir que se revise la mucositis, pero muy bien a todo paciente post-trasplantado, y pacientes de los de quimio son los que usan metotrexate a dosis altas. Esos son los que tenemos como riesgo de mucositis. ¿Y qué pasa? Pues es una inflamación aguda también de la mucosa, es daño epitelial primario ahí, ¿verdad? Está presente, vean, 80% es un montón. Que sea leve es diferente, pero el paciente, por ejemplo, se ponen roncos y tú, pero se le ve bien la mucosa, pero pues es mucositis de un poco más baja, ¿verdad? No necesariamente en los carrillos. Y pues sí ha ido un poquito en declive porque los regímenes de acondicionamiento cada vez han mejorado y se han ido disminuyendo la intensidad sin sacrificar el éxito del trasplante. Lo más importante es que afecta la calidad de vida. A mí se me queda súper grabado un paciente joven que yo dije, te fue súper bien en el trasplante, 0 días de internamiento, ningún día de fiebre y neutropenia, y me dice, es lo peor de mi vida, lo peor que me pasó. Y yo, ¿cómo? Sí, no podía comer, tenía náusea, arrojaba como pedacitos de piel, o sea, una mucositis grave. Y el paciente para él, o sea, para mí, doctor vanidoso, aniquilé la enfermedad, me fue súper bien. Pero para el paciente, había sido la peor experiencia de su vida, toda la parte del trasplante, y cuando le tocó de volverse a trasplantar, dijo, no quiero. O sea, ese grado de que te quedas traumado. Entonces, es súper importante que nosotros no veamos nada más los laboratorios, el parámetro clínico, sino que pues, le preguntes directamente al paciente. Y de verdad que uno no lo ve, como que van pasando los años y obviamente ustedes ahorita lo que quieren es que no se te reinfarte el paciente, que si la calidad de vida y todo, pues ahorita quieres que sobreviva, que se vaya a la casa y ya después veremos, pero conforme vayan pasando los años ya se darán cuenta que ya uno se fija en eso, de que te duele, que te digan de que fue lo peor de mi vida tú, pero para mí fue como un éxito, te sientes muy victorioso, entonces no busquemos nuestra satisfacción, ¿verdad? Bueno, manifestaciones clínicas, pues vamos desde el grado 0 hasta el grado 4. 0 se clasifica obviamente sin mucositis, esta es la clasificación clásica de la OMS para que ustedes lo pongan en los planes iniciales bien bello, de que mucositis, grado 2, porque mi paciente, típicamente ustedes van a ver un grado 1 o 2, internados verdaderamente por mucositis grado 3 o 4, les puede llegar a tocar uno así como que toda la vida, porque no hacemos trasplantes tan intensos. Esa es la otra particularidad del centro. Cada vez los podemos hacer un poco más intensos, pero no somos los que damos más intensidad del mundo ni nada. O sea, damos una intensidad que nuestro sistema ambulatorio lo pueda soportar y que le dé beneficio al paciente, ¿sí? Entonces casi no tenemos unas mucositis tan terribles. A lo mejor a algunos sí le haya tocado, pero los que se internan definitivo, pues son los que toleran solo un poco de líquidos, el grado 3, ¿verdad? Porque sí necesitan reemplazo y alimentación y todo. Igual, esta es otra clasificación, ustedes los internistas nos encantan las clasificaciones, es igual, básicamente, ¿puede ser causa de muerte? Sí, la verdad es que sí, hay pacientes que fallecieron de mucositis. En uno de los artículos, creo que sí lo vamos a ver más adelante, que como les decía que los reuní desde el R1, la cohorte así más larga que tenemos de trasplante aplidéntico, sí tuvimos muertes por mucositis. Raro, pero 1 o 2 sí teníamos. Y vean, esto es lo que les decía de la evaluación. Algunos pacientes no tienen lesiones en los carrillos, no tienen lesiones en la lengua, pero no pueden tragar. Dicen, no, es que trago y me duele, no pueden tragar. O tienen los labios resecos, así de que totalmente cortados. Saliva no pueden producir, por ejemplo. Los dientes también pueden tener
por ejemplo, restos de piel de los carrillos, ¿verdad? Y a veces la lengua simplemente tiene edema o se ven las papilas muy inflamadas o muy planas, también son datos de mucositis. ¿Y cómo debe ser el manejo? La realidad es que es el manejo básico de soporte, es dependiendo del dolor, si vamos a dar analgésicos, biometrías, si tiene neutropenia, pues manejo de fiebre y neutropenia también para el paciente. Ustedes recordarán que aquí usamos mucho la solución Stanford, que le llamamos. Se puede usar para los pacientes con mucositis, también cuando no están internados, que nosotros los tenemos en la consulta, fácil, les decimos de que habla una LIN y les ponemos una Dexa, una Gilo literalmente revuelta así, y eso también pueden hacer enjuagues y también les ayuda mucho. Lidocaína de la que nos volamos ahí para los procedimientos, un poquito de lido, un poquito de dexametasona y ya estás. O sea, realmente eso les ayuda bastante a tolerar el dolor. Tú obviamente te vas moviendo la escalera del dolor, que ustedes conocen más que yo, desde donde empezamos con analgésicos leves y nos vamos moviendo hasta opioides. Ahora hablando un poco de la cistitis hemorrágica. La cistitis hemorrágica sí les toca, creo, con un poco de frecuencia, porque no nada más les toca con los pacientes de mato, ¿sí? ¿Qué pasa? Acuérdense que esta cistitis hemorrágica es una inflamación estéril de la vejiga y puede ser hematuria macromicroscópica. El típico que ustedes pudieran conocer es la cistitis por ciclofosfamida y fosfamida. Acuérdense que se descompone en acroleína, que es tóxica directamente para la vejiga. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero, ¿cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo son los regímenes más intensos, que les llamamos mieloablativos, que les decía que nosotros no usamos tanto, pero que cada vez nos arriesgamos más y damos más. Entonces, sí tenemos casos. El uso de ciclofosfamida y fosfamida, esto lo ven ustedes en pacientes de onco, en pacientes de reuma y en pacientes de mato. Entonces, les va a servir los tips de qué hay que hacer para todos estos pacientes. Uso de melfalambusulfán, que son fármacos alquilantes, el uso de radiación e infecciones previas. Acuérdense que citomegalovirus también puede ir a hacer viremia ahí en la local en la vejiga. Y el espectro clínico es bien variable. El típico es esto: pacientes que tienen algo de tenesmo, de que no, es que tengo dolor, tengo ardor, exámenes generales de orina solo con algo de hematuria microscópica, tenesmo, dolor al orinar, o también pueden ser dolor referido irradiado a los genitales. ¿Qué hacemos en el abordaje inicial? En la especialidad del internista, diagnóstico diferencial, descartamos otras causas, abscesos, pielonefritis, infección de vías urinarias, colonización, hacemos estudio microbiológico, sedimentos, urocultivos, detectamos, esto no lo hacemos siempre porque no tiene mucho sentido, ¿de acuerdo? Detectar virus BK o virus JC en orina o en sangre no nos hace mucho cambiar el tratamiento. Lo que hay que hacer es disminuir los inmunosupresores para tratar de que el mismo paciente pueda defenderse, ¿sí? Pero por costos no en todos los mandamos, deberíamos, ¿sí? Virus BK, estudiarlo. Ecografía abdominal, ¿qué es lo que veríamos? Tampoco lo hacemos tan rutinariamente a menos que sospechemos que tienen algún coágulo ahí retenido, por ejemplo, y obviamente siempre en apoyo con urología. Podemos tener algo de engrosamiento de la pared vesical, como les decía, puedes hacer incluso resonancia para ver las características de la pared y algunos pacientes requieren cistoscopía. A mí sí me tocaron algunos muy abrumadores, ¿verdad? Con hematurias masivas que se obstruyeron, una paciente que literalmente falleció por una cistitis hemorrágica. Y pienso tanto, ¿no? De que, ¿y si hubiéramos hecho esto, si hubiéramos cambiado, en estos días ya no lo hubiera pasado, porque ahora damos un tratamiento diferente de prevención. Entonces, la hematuria microscópica es el grado 1, en que nada más tienen algo de síntomas irritativos. Eso con pura hidratación, terapia de soporte. Ahorita vamos a ver tratamiento. Hematuria macroscópica es el grado 2. Grado 3, cuando ya tienes coágulos en la orina y el paciente refiere que tiene dolor suprapúbico, pero que no es un sangrado continuo, que va y viene, va y viene. Y el grado 4, sí tenemos necesidad de manipulación por urología. Tenemos hematuria masiva y que se obstruye tu tracto urinario. ¿Cómo hacemos el manejo? El número 1 es prevención. ¿Qué significa prevención? Mucha hidratación, a veces incluso en pacientes podemos forzar la diuresis. Uso de mesna, que es esta sustancia, es un metabolito que se une con la acroleína para que se pueda eliminar más fácilmente y esa no tiene toxicidad al riñón, perdón, a la vejiga. Y esto ya lo habíamos visto, nada más
El tratamiento creo que lo traigo acá más adelante. Sí, bueno, el manejo sería intensificar la diuresis del paciente si lo tolera, porque luego son pacientes que tenemos con falla cardíaca previa y todo, pero si lo toleran, pues 4 a 5 litros por día, furosemida. Agentes espasmolíticos como oxibutinina también pueden ayudar bastante y obviamente si el paciente tiene trombocitopenia, pues lo transfundimos con una meta de 50,000 plaquetas. A ver qué banco de sangre nos presta plaquetas, ¿verdad? Por ahí se rieron de que, ajá, sí, con 50,000 nadie nos va a prestar plaquetas. Pero si no nos dan con 5,000, ¿verdad? Ahora queremos llevar pacientes a urgencias que tienen, no sé, tienen 2,000 plaquetas. No, aquí no se transfunde, el paciente se ve bien. Sí, uy, terrible. Bueno, ya sé que todos están igual, ustedes seguramente también tienen ahí el problema. Y el manejo, sondaje vesical para los grados graves, el lavado vesical continuo, hay por ahí que pueden poner lidocaína, prostaglandinas, hay pacientes que les ponen, por ejemplo, pepto-bismol y cosas como para repitelizar. Cistoscopía también pueden hacer electrocoagulación si tienen algún vaso sangrante y para hematurías refractarias, pues de plano se pueden llegar a algunos pacientes hasta la cistectomía. Y mi tema favorito, ya es el último y lo prometo, síndrome de liberación de citocinas. ¿Qué pasa? ¿Por qué me interesa a mí o por qué me gusta mucho? Porque ocurre en los haplos, que es lo que a mí me ha gustado y de eso hice mi tesis del doctorado, ocurren más del 70% de los trasplantes haploidénticos. ¿Y qué pasa? Que nosotros queremos hacer el trasplante ambulatorio y que nos dimos cuenta que esto nos lo limitaba, la conducción del trasplante ambulatorio. Porque el paciente que tienen fiebre ellos, ahorita les voy a mostrar. Tú trasplantas al paciente con células ajenas y empieza una cascada masiva de liberación de citocinas. Interleucina 6 es la que más se eleva, ¿sí? ¿Y qué pasa con el paciente? Esto es lo que les comentaba, que en nuestro centro 73% fue y la causa de internamiento pues en el 76%. O sea, todos los internamos por esta complicación, porque es fiebre en un paciente post-trasplante, nos daba miedo, ¿verdad? Y los internábamos, pero ya no más. Miren, ¿qué pasa? Pues pueden tener manifestaciones en todos los niveles. Esto lo van a ver cada vez más ahora que empecemos con terapia génica, con las CAR T-cells. Por eso quiero como que ya se vayan ambientando, porque es muy común con las CAR T-cells, que yo creo que sí les va a tocar el próximo año ya. Síntomas constitucionales, podemos tener desde fatiga, fiebre. Fiebre es como la piedra angular. Si no tiene fiebre, no tiene liberación de citocinas. Entonces es fiebre en un paciente casi siempre en el tercer día del post-trasplante. Síntomas gastrointestinales, casi siempre tienen diarrea, pero pueden tener cosas graves como hipotensión, taquipnea, hipoxemia, fallas renales, daño neurológico. Aquí seguro hay gastros, neurólogos y todo, y vean, o sea, puedes tener realmente manifestaciones. Con la trasplante no son de grados tan graves como lo vamos a ver con las CAR T-cells. Entonces ahí sí todo mundo vamos a estar como incluso nosotros con algo de temor. La gravedad se clasifica, este es el score previo con el que yo inicié, por ejemplo, mi tesis, pero este es el score más nuevo de la Asociación Americana de Trasplantes, en la que fiebre es lo que tienen que tener sí o sí, con o sin hipotensión o hipoxia, y dependiendo de eso lo clasificamos. Es importante la clasificación porque dependiendo del grado, el tipo de tratamiento que le vamos a dar. Por ejemplo, grado 1 y 2 pueden ser solo corticosteroides, pero grado 3 y 4 requieren medicamentos contra interleucina 6. Tocilizumab, para los que ya conocen, ¿verdad? Eso es lo que platicábamos. Más allá del grado 2, se deben de estar monitoreando la función orgánica. Grado 3 y 4, este medicamento que es una antiinterleucina 6, tocilizumab. Se utiliza en reuma, en AR, en enfermedad de Still, tiene múltiples indicaciones. De hecho, ellos lo indican más que nosotros los hematólogos, pero creo que ya les vamos a quitar hasta eso, porque también tenemos medicamentos biespecíficos o nuevas moléculas anticuerpos que pueden producir liberación de citocinas y el tratamiento es igual. Y aquí nada más es para resumirles brevemente, estos fueron los resultados, por ejemplo, de mi tesis. Nosotros hicimos este estudio, era un ensayo clínico aleatorizado y asignamos 16 pacientes a un grupo y 16 pacientes a otro grupo de estrategia. En el grupo, digamos que esta es la clásica, lo que normalmente nosotros damos a todos los pacientes y en todo el mundo. Se da el tratamiento en el día +5, nosotros lo hicimos en el día 0. No nada más nosotros, otras personas lo han hecho, pero con el objetivo de no necesariamente de evitar el internamiento. Nosotros, como ven,
tuvimos 43% de la presencia de síndrome de liberación de citocinas y puros grados leves, o sea, no los internamos a los pacientes. Y para los pacientes que estuvieron en el brazo control, en esos pacientes sí se llegaron a internar todos los grado 2, ¿verdad? Un 30%, y tuvimos una incidencia de 81%. ¿Y qué es el futuro? Esto es lo que yo les decía, por eso quería revisar el tema de liberación, porque creo que es importante que sepan que probablemente el próximo año pues les va a tocar a ustedes, nos va a tocar a todos juntos, empezar con la terapia CAR, que ya les platicaron en otro gran round en algún momento, que no es mi objetivo, pero vamos a ver esto, otro tipo de complicaciones que no estamos acostumbrados. Les platiqué yo las complicaciones más comunes que ustedes ven en la sala, pero ahora, no conforme con eso, pues ya les vamos a cambiar la jugada, porque ahora hay que aprender de otras infecciones, de otras complicaciones que vamos a ver con esto, ¿verdad? Entonces, estaremos en contacto. Y como conclusiones, pues que el trasplante hematopoyético es pieza clave, ¿verdad? Para todo lo que comentamos, ya dijimos que no todo es miel sobre hojuelas, los pacientes son sumamente complejos y pues definitivamente somos un equipo. Y esto, que el ojo no ve, el ojo ve solo lo que la mente está preparada para comprender, ¿verdad? Entonces, estoy segura que por lo menos les quedaron los conceptos clave de las cosas que les va a tocar a ustedes ver en la sala. Eso es lo que más van a ver, todo lo demás, sí lo lee uno en los libros muy bonito y todo, pero esto es lo del día a día, lo que les va a sacar adelante. Les agradezco enormemente todo lo que nos apoyan con los pacientes de medicina interna. De verdad, a mí me toca comparar con pediatría, ni modo, ¿verdad? Los voy a medio quemar, pero leve, leve. Y tengo una hermana que es hematóloga pediatra y le digo, ¿cómo? ¿Pero eso no lo hace el pediatra? No, eso el residente. Yo, pero el internista acá de nosotros da el ancho, ¿verdad? Entonces la diferencia es muchas, ¿verdad? Personalidad, volumen, no sé, regulaciones, pero la verdad es que yo veo que ustedes sí totalmente los invito a que recuerden que son pacientes de ustedes y que nosotros pues estamos en comunicación, ya es lo que comentamos al inicio. Y pues eso es todo, les agradezco mucho por la atención y cualquier pregunta es bienvenida.